ahora hablando acerca de resistividad. ¿Qué es resistividad? Bueno, primero, resistencia habíamos dicho de que era algo que evitaba el paso de la corriente y que dependía del material. O sea, no todos los materiales son conductores, que son los que tienen poca resistencia, muy poca resistencia. No todos los materiales son aislantes, que son materiales que tienen una alta resistencia y que por lo tanto no dejan pasar la corriente. Entonces, hay que tener un poco de cuidado ahí, porque la resistencia depende de varios parámetros. Uno, del tipo de material. Dos, de la longitud del aparato por el cual esté pasando, la corriente, o sea, la longitud del cable, la longitud del objeto como tal. El área de sección transversal, que lo que se refiere es a su espesor, ¿sí? Y la temperatura a la que se esté desarrollando todo esto. Entonces, la fórmula de resistividad lo que nos habla, no nos habla de la temperatura. Ese ya sería otro apartado y ese sí lo vamos a obviar totalmente. Ese no lo vamos a ver. Pero la fórmula sí nos habla de lo que es longitud, tipo de material y el área. O sea, vamos a calcular la resistencia dependiendo de esos tres parámetros. Entonces, resistividad en sí, lo que nos hace es como, nos hace reflexionar un poco en de que a medida un material, un objeto sea más largo, pues mayor va a ser la resistencia que va a tener. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen una extensión, esas que utilizan para poner un enchufe un poco más largo para conectar algo fuera de su casa donde no tiene enchufe. Una extensión normalmente es un cable muy largo, pues, que pues lleva la corriente de un lado hasta otro y les ponen como un pequeño enchufe fuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente hay aparatos que en extensiones no funcionan muy bien. ¿Por qué es esto? Porque a medida la extensión sea más larga, ¿sí? Con una mayor longitud, pues mayor es la resistencia que éste presenta. Es decir, que mayor es la energía que va perdiendo en el transcurso entre que llega del enchufe en el que conectó la extensión hasta el lado donde usted va a conectar el aparato. Entonces es importante como que notar eso, de que por eso es de que suceden ciertas cosas, de que hay aparatos que no funcionan muy bien al conectar en extensiones, porque en sí el cable por el que está pasando pues está haciendo de que pierda energía, aunque eso se da en cualquier momento. O sea, en cualquier aparato, cualquier resistencia, cualquier aparato que conduce energía eléctrica, pues su resistencia va variando con respecto a su longitud. Pero pues ese es el ejemplo más claro que les encuentro ahorita. Bien, entonces el físico Ohm, que fue el que definió resistencia en la ley de Ohm, ¿no? Dijo de que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su área, y depende del material del cual esté hecho. Entonces, nosotros vamos a tener en esta fórmula tres cosas. Vamos a tener algo que nos relacione al material, que es ese coeficiente ρ, que de hecho en sí el parámetro es a ese parámetro ρ, a esa letra griega ρ, se le conoce como resistividad. O sea, ese es el concepto nuevo de ahora, resistividad. Esa es la resistividad propia de un material. La longitud, L, y el área, pues, que siempre es representado con A. Entonces, la resistividad, que es el concepto nuevo que nosotros venimos a ver ahora, es algo que ya está tabulado. Como depende del material, pues ya hay una tabla en la que nos dice lo siguiente. Ojo aquí, esta resistividad y coeficiente de temperatura a 20 grados, porque ¿qué es lo que se mencionaba antes? Que esta resistencia pues también depende de la temperatura. Entonces, si la temperatura es más alta, la resistividad de un material puede cambiar. Entonces, eso es como un detalle, que esos datos de la primera columna están tomados a 20 grados. Ok, aquí tenemos dos columnas. Tenemos el resistividad, que es lo que estamos viendo, y tenemos el coeficiente de temperatura de la resistencia. Eso no lo vamos a ver, lo vamos a obviar porque ese es para el siguiente apartado.
Ese es para el apartado de temperatura que nosotros no estamos viendo. Entonces, resistividad se representa con una Rho. Su unidad es ohm por metro y pues está tabulado para diferentes materiales. Dependiendo de lo que nos estemos refiriendo, pues hay diferentes materiales, diferentes valores de resistividad, perdón. Entonces, para reflexionar un poco, por ejemplo, podemos ver materiales que tienen una baja resistividad, o sea, que tienen baja resistencia. El oro tiene una baja resistencia. La plata tiene una baja resistencia. El cobre y el aluminio. Esos son los materiales que distinguidamente tienen una muy baja resistencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, ¿por qué utilizamos cobre? ¿Por qué utilizamos aluminio en vez de oro o plata? Pues porque el oro y la plata pues ya se ha utilizado, ya tiene un valor agregado mucho más alto que el del aluminio y del cobre. Entonces, no vamos a utilizar para algo tan común como un cable al oro solo porque conduce la electricidad mejor, un poco mejor que el aluminio. Un poco, porque el oro es 2.4 y el aluminio es 2.8. Ni tampoco la plata solo porque su coeficiente es 1.6 en comparación con el del cobre, que es 1.72. Entonces, el oro y la plata no se utilizan simplemente por el valor agregado que tienen. Ya para las personas ya hay un valor agregado del oro y plata que pues ya se conoce y que en eso se ha basado la economía por mucho tiempo. Bueno, en eso se basó la economía por mucho tiempo. Ok. Entonces, la mayor parte de los materiales, solo para hacer ahí el detalle, la mayor parte de los conductores eléctricos son de aluminio y de cobre, porque su resistividad es baja y porque pues son baratos, o sea, su precio no es tan alto en comparación con los otros. Bien, entonces la fórmula que nosotros vamos a estar tratando es resistencia, o sea, los ohmios, es igual a resistividad por longitud entre área. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál es el detalle que tenemos que tener en cuenta? Aquí, lo único, bien, son las unidades. Realmente la fórmula no se está despejando mucho ahí. Las unidades, por ejemplo, en las unidades que tenemos que tener detalle, la resistencia está en ohmios, la resistividad, como vamos a sacar de tabla, está en ohmios por metro. Entonces, longitud debe de estar en metros, que normalmente con eso no vamos a tener tanto problema, y el área debe de estar en metros cuadrados. Entonces, es aquí el detalle, porque normalmente los conductores que nosotros vamos a estar hablando, o sea, cables, normalmente su espesor no es tan grande, o sea, su área no es tan grande, entonces no se expresa en metros cuadrados, se expresa normalmente en milímetros. Entonces ahí es donde vamos a tener que estar haciendo las conversiones, pasar de milímetros cuadrados a metros. Ok, vamos a hacer el problema que está por acá. Ok, tenemos un trozo de alambre de cobre y ya nos dan la resistividad. Dependiendo del problema, o la dan el problema o la tenemos que tomar de la tabla. Entonces, para el momento de examen tenemos que tener la tabla de... Esta es la 27.2, si no me equivoco. Sí, tabla... No, 27.1 de hecho. Okay. Entonces, hay que tener siempre, al momento de realizar el examen, tener la tabla en la mano. Entonces, tenemos trozo de alambre de cobre, nos dan resistividad. Entonces, podemos ir anotando esos datos, de hecho. Para no perdernos, resistividad, recordar que era Rho. Es 1.78 por 10 a la menos 8. Y estos son ohmios por metro. Ahí el punto no se ve tanto, ¿sí? Pero ahí está, 1.78. Ok. Tenemos que el alambre tiene una longitud de 3 metros. Y pues este tiene una sección transversal. Cuando digan sección transversal, pues se refiere al área. Entonces el área es de 4 milímetros cuadrados. Y nos dicen que está a 20 grados. ¿Por qué nos dicen que está a 20 grados? Para que el valor de esa resistividad no cambie. O sea, para que ese valor de resistividad siempre sea 1.78. Por eso es que lo menciono. Porque si
la temperatura varía, va a cambiar el valor de resistividad. Ok, y nos preguntan cuánto es la resistencia eléctrica de este alambre. O sea, nos preguntan cuánto es R. Ok, aquí, si nos vamos a la fórmula lo que nos decía era lo siguiente: resistencia es igual a resistividad por longitud entre área. Entonces, realmente ya tenemos los tres datos para calcular la resistencia, pero hay que tener cuidado con las unidades. Esto está en milímetros cuadrados, entonces vamos a hacer primero una conversión ahí para pasar de milímetros cuadrados, vamos a pasar a metros cuadrados. Siempre estas conversiones son una de las que más da problema, y cuando ustedes me preguntan, normalmente yo les contesto como: haga la conversión a metros 2 veces, porque pues eso es lo que se hace. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a recordar que en un metro hay 1000 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esa cantidad 2 veces: 1 metro y 1000 milímetros. 1000 milímetros. Ok, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, metro por metro nos genera en metros cuadrados. Milímetros se cancela una vez con este milímetro de acá, y la segunda vez que aparece con este de acá. Entonces por eso es que necesita pasarse 2 veces. Pero tenemos que cancelar 2 veces milímetros por estar al cuadrado. Ok, entonces esto va a ser igual a 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Si su calculadora no se le da notación científica, pues no se preocupe, porque el resultado que le da sería 0.00004, o sea, con 5 ceros antes de ello. Ok, entonces solo hay que tener cuidado. Normalmente aquí siempre va a trabajar en notación científica la calculadora por defecto. Bien, entonces habiendo hecho esa conversión, pues ya solo queda aplicar la fórmula, ¿no? Resistividad es igual, resistencia, perdón, es igual a resistividad, que es 1.78 por 10 a la menos 8. Uno punto ahí que no se nota el punto. Ohmio por metro por la longitud, que es 3 metros, entre el área, que es 4 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Entonces aquí lo que vamos a ver es de que por la forma en como tenemos las unidades, aquí tenemos metro, o sea, aparece metro 2 veces en la parte de arriba, aquí aparece metro 2 veces en la parte de abajo, se cancela. Entonces lo que nos va a quedar es en ohmios, que esa es la unidad de resistencia, ¿no? Entonces hacemos ese pequeño cálculo: 1.78 por 10 a la menos 8 por 3 entre 4 por 10 a la menos 6. Siempre traten de utilizar los paréntesis ahí de forma correcta, más cuando estamos utilizando notación científica. Pongan entre paréntesis el 4 por 10 a la menos 6, o sea, primer paréntesis antes del 4, segundo paréntesis después del menos 6. Entonces eso nos va a dar una cantidad de 0.01335. Vamos a copiarlos todos. Y estos son ohmios. O sea que la resistencia realmente es súper pequeña. O sea, la resistencia en ohmios de ese cable de 3 metros de longitud es muy pequeña. Entonces, eso es solo como que la manera en como podemos calcular la resistencia, dependiendo de la resistividad del material, la longitud y su área. Entonces, este tema lo que hace es reflexión en de que a medida un material es más largo, pues mayor va a ser la resistencia que este presenta, y también depende mucho del tipo de material. Entonces, para eso es este tema. La fórmula, si es bien, no varía tanto, siempre son 3 términos que tenemos que andar ahí moviendo. La manera de despejarlo es la misma. El mayor cuidado que hay que tener en este apartado de resistividad es en las conversiones. Las conversiones ahí sí les pueden llegar a complicar un poco,
Porque no se acostumbra, no están tan acostumbrados a hacer este tipo de cosas, pero no debería ser mayor problema. Entonces, esto sería todo por parte del tema de resistividad.